Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas sanciones contra unos 16 funcionarios del chavismo madurismo, del oficialismo venezolano. Esta puede ser precisamente la antesala, puede ser la previa de anunciar ya las sanciones a gran escala contra la venta de gas, contra la venta sobre todo de petróleo venezolano, cosa que esperamos que ocurra lo antes posible. Ya están atrasados, pero bueno, se ha comenzado a tensar todavía más la cuerda con respecto a las sanciones que se esperan por parte de Estados Unidos y de Europa contra el madurismo. Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia, de la Corte Suprema y de la Autoridad Electoral de Venezuela por obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles. Según el Departamento del Tesoro, las sanciones apuntan a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones de victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, que Estados Unidos califica de fraudulentas, y en su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones. Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia sancionados figuran los jueces Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo, Carislia Rodríguez y Fanny Márquez. El gobierno de Joe Biden denuncia que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de 6 años desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista tilda de terroristas. Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido al propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington. ¿Por qué es importante todo esto? Ya se los he explicado en otras ocasiones y voy a seguir insistiendo con esa línea de ideas. Porque precisamente aislar a una narcodictadura está conformado ese mecanismo por un conjunto de pequeños aislamientos. O sea, si usted cree que es establecer un cerco como levantar una pared de ladrillos alrededor de una casa, es bastante simplista ese razonamiento. No, el aislamiento, lo que se hace cuando verdaderamente usted quiere aislar y usted quiere concentrar todo el mal, ¿no? Enquistarlo en una región es precisamente comenzar a sancionar a nivel individual y después a nivel colectivo. Forma parte de todo el conjunto de medidas. Ojalá es lo que termine ocurriendo. En las últimas horas, para colmo, Naciones Unidas, la ONU ha emitido un pronunciamiento también como exigencia de que el régimen de Maduro publique las actas. Y ustedes y yo sabemos que ya eso no va a ocurrir, pero es importante que se siga exigiendo porque mientras se esté exigiendo y se incumpla con ese requisito, absolutamente nadie va siquiera, y cuando me refiero a nadie, no me estoy refiriendo a los enemigos que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. No, me estoy refiriendo a los potenciales aliados que quisieran poder ayudarte, pero no te pueden ayudar. Cerca de medio centenar de países pidieron el jueves en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. La declaración está secundada por países como Australia, Canadá, Bulgaria, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Constatamos que más del 80% de las actas de escrutinio publicadas por la sociedad civil y la oposición democrática, recibidas directamente de los centros de votación y corroboradas por observadores independientes, muestran un resultado distinto al reportado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE. Electoral Council, CNE. Sin haber publicado todavía las actas de votación de los comicios, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria al presidente Nicolás Maduro. La oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, fue el vencedor con más del 60% de los votos. Según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU, divulgado el pasado 13 de agosto, el Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, e incumplió los plazos establecidos.
La declaración también manifiesta su gran preocupación por los abusos y violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, tácticas intimidatorias y la falta de garantías para un juicio justo para los opositores. Llegados a este punto, yo con toda intención había guardado un pequeño material de unos segundos que ustedes van a recordar, van a reconocer inmediatamente. Y no, tranquilos, que en esta ocasión no es Oscar, haz algo, haz algo. Ya esa jodienda la dejamos al principio. No, es una intervención, un fragmento de una intervención de un personaje al que todos conocemos muy bien y que un puñadito de días después de esta farsa electoral en la cual se proclamó victorioso Nicolás Maduro en Venezuela, defendía abierta y abigarradamente que cómo era posible que se le estuviera exigiendo al Consejo Nacional Electoral venezolano que publicara las actas si constitucionalmente ellos tenían hasta un mes, hasta 30 días. Aquí estamos hoy, 13 de septiembre. O sea, han pasado 16 días después de un mes. Llevamos un mes y medio después de que se proclamara la victoria de Nicolás Maduro. Si usted me decía que constitucionalmente tenían hasta 30 días, entonces ya están violando la Constitución, ¿verdad? Nada mejor que utilizar tus propias palabras, nada mejor que utilizar tus propios argumentos para descaracterizarte, para exhibirte sencillamente como un perrito faldero. ¿Se acuerdan de esto? Por ejemplo, tomaron las actas como bandera, presionaron al Consejo Nacional Electoral para que las presentaran a solo horas de concluidas las elecciones cuando constitucionalmente tienen hasta 30 días. Crearon entonces una gran presión internacional e interna y una gran expectativa porque aseguraron tener las actas reales y prometieron publicarlas. Las únicas actas que se conocen hasta el día de hoy son las publicadas por la oposición. Son las publicadas precisamente mediante un mecanismo, un acto de heroicidad de las personas que se pelearon con uñas y dientes en los colegios electorales donde se las querían arrebatar para rescatarlas y para sacar las copias ahí. Pero les he puesto esto porque vamos a mirar aquí, esto fue, déjenme ampliar aquí un segundo, esto fue, miren la fecha ahí debajo encima del logo del noticiero de televisión cubana, esto fue el 7 de agosto. Recuerde que allá, a diferencia de acá, que primero va el mes, después el día y después el año, allá sigue siendo día, mes y año, ¿no? O sea, esto fue el 7 de agosto 2024, una semana y unos días después. O sea, todavía cuando Oliver Zamora estaba defendiendo que estaban en el marco constitucional perfectamente, estaban dentro del marco constitucional, que es una farsa, y ya expliqué en su momento por qué este cálculo y este recurso era completamente farsante. Pero ¿y ahora? ¿Todavía siguen dentro del marco constitucional? Vamos a recordarlo una vez más. Por ejemplo, tomaron las actas como bandera, presionaron al Consejo Nacional Electoral para que las presentaran a solo horas de concluidas las elecciones cuando constitucionalmente tienen hasta 30 días. Crearon entonces una gran presión internacional e interna y una gran expectativa porque aseguraron tener las actas reales y prometieron publicarlas. Por ejemplo, tomaron las actas como bandera, presionaron al Consejo Nacional Electoral para que las presentaran a solo horas de concluidas las elecciones cuando constitucionalmente tienen hasta 30 días. Eso decía Oliver Zamora, corresponsal de Russia Today y obviamente uno de los personeros del régimen cubano, que es el verdadero cerebro detrás de la dictadura de Venezuela. Eso le mandaron a decir. Pero Oliver, ¿qué han pasado entonces o qué ha pasado después de los 30 días que según tú, había hasta 30 días, ¿verdad? Y el comentario ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la excusa? Yo estoy convencido de que están tratando de ganar tiempo desde la dictadura de Nicolás Maduro y de no anunciar de forma inmediata la ruptura de relaciones diplomáticas con España. Sin embargo, han llamado a consulta al embajador venezolano en Madrid. Es algo que suele hacerse como una especie de trámite cuando usted quiere mostrar desacuerdo, cuando quiere mostrar que hay divergencias y que hay una especie de sentimiento de insulto, ¿no? Esto se debe al recibimiento oficial que le ha hecho el gobierno, o bueno, el presidente directamente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez,
que a pesar de estar evitando lo más posible posicionarse de parte de la perspectiva del robo electoral, no le está quedando más remedio que sencillamente, en primer lugar, darle el asilo a Edmundo González Urrutia, y aunque no lo ha reconocido como presidente, pero lo recibió de forma oficial, lo cual es un decir sin decir. Usted sabe, ¿no? El intento de me voy a seguir escurriendo todo lo más que pueda. Aún así, por supuesto que es el reconocimiento, es la admisión de la importancia del personaje, y esto ha desatado la ira en Caracas. Vamos a ver este material al respecto. Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial. Uno de los personajes más fascinantes desde mi punto de vista, y aprovecho para repetirlo ahora en cámara porque se lo decía a él personalmente y recuerdo su risa siempre. Tengo que contactarlo nuevamente y tratar de invitarlo acá. Sé que con mucho gusto lo hará porque es un hombre bastante media friendly, ¿no? y divertidísimo. Desde el panorama venezolano, de los exiliados venezolanos en Miami, de los que yo conozco, es el caballero Bernardo Jurado. No, tranquilos, no Bernardo Espinosa. De ese hablaremos dentro de un rato. Bernardo Jurado es un ex militar, un capitán de navío de la Armada, de las Fuerzas Navales venezolanas, y un intelectual. Indudablemente un hombre de una cultura enciclopédica, como se darán cuenta por las citas que utiliza en todo momento, pero sobre todas las cosas, uno de los tipos con el sentido del humor más espectaculares que he conocido en mucho tiempo. Recuerdo cuando yo trabajaba en el equipo de A Mano Limpia de Oscar Aza, que él iba frecuentemente como uno de los panelistas, y cuando yo llegaba a la casa, mi hermano se ponía a hablarme de Bernardo Jurado y nos reíamos juntos de lo que había dicho, porque es un tipo con unas respuestas divertidísimas. Es un hombre, es un grandísimo comunicador. Y Bernardo Jurado ha comparecido ayer en el programa de Juan Manuel Cao y ha dicho algunas cosas, algunas perspectivas que, una vez más, a mi vanidad le ha alegrado darse cuenta de que no estoy solo en la perspectiva de que la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela implica poco o nada desde la perspectiva de la presión para el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Bernardo Jurado sostiene la teoría de que hace más daño como diplomático y como embajador. Recuerden que era embajador, recuerden que era un diplomático con larga experiencia precisamente en la arena internacional, y que hace más daño justamente desde Europa que desde Venezuela, sobre todo porque su papel simbólico dentro de Venezuela ya jugó su papel, ya jugó su rol. María Corina y las fuerzas de oposición trabajando desde dentro y él desde fuera es la mejor coalición posible. Miren esta intervención que les decía del caballero Bernardo Jurado. Repito, voy a tratar de contactarlo para traerlo a este programa. Me encantaría tenerlo como entrevistado. Es un hombre con el cual tuve una amistad, digo tuve porque hace bastante tiempo, bastantes años que no hablamos, pero me encantaba conversar con él y reírme con él, porque repito, el sentido del humor de este hombre es formidable. Miren para acá. Es algo extraño, ¿no? No. De Pedro Sánchez se puede esperar casi cualquier cosa, ¿no? Dice el escritor Arturo Pérez Reverte que Pedro Sánchez es un pistolero que puede negociar a su madre y entrega la nuestra.
y todo el mundo está contento. Eso es Pedro Sánchez. De forma que, más allá de eso, la lectura es la siguiente. Señores que me escuchan, muchos venezolanos me han dicho, ¿cómo es posible que se haya ido al exilio? Por favor, si está haciendo su mejor trabajo. Esta mañana, hoy en la mañana, en una radio de la ciudad, yo decía, por ejemplo, que José Martí era más peligroso con papel y lápiz que con un revólver. Pues este caballero, que es un diplomático de carrera, estamos hablando de un profesional que ahora... Estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Estamos de acuerdo en que, de hecho, una de las críticas, más bien desde la desesperación, desde la angustia que le ha hecho la historia a nuestro apóstol, es: tú no tenías que ir a la manigua. Sabemos las presiones, sabemos las diferencias, incluso internas, entre los propios mambises, libertarios, y cómo esto terminó presionando a José Martí, pero realmente el aporte, lo que hacía falta de ti, no es que agarraras un revólver, no es que cogieras un machete. La fuerza tuya estaba aquí en el pensamiento, en la coalición de que eras capaz, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, y que la perspectiva, yo se los decía, que ¿a qué aspiran algunos? Que Edmundo González Urrutia dentro de Venezuela, ¿qué hiciera, no? El comandante de un ejército, vamos a arrancarle la cabeza a estos dictadores. No funciona así. Ahora mismo se está reuniendo en la Moncloa con el pistolero de Pedro Sánchez, cosa que me parece muy bien, porque Pedro Sánchez no tiene otra opción que no sea, pues, aceptar lo que hizo el Congreso. Buenos y malos. Yo nunca, y lo digo con toda responsabilidad, yo nunca había visto al gobierno de Nicolás Maduro tan endeble, tan débil como está el día de hoy. Está luchando para tener un respiro, un minuto más en el poder, pero bien lo decías. Les repito una vez más, ahí están viendo ustedes el título, y además tiene varios libros publicados. En fin, estamos hablando o están escuchando a un capitán de navío retirado, por supuesto, de la Armada venezolana, ¿eh? Técnica, Juan Manuel. Cuando tú ves que un imperio se está cayendo, comienzan a salir leyes extrañas. Por ejemplo, nadie habla por WhatsApp. Es como decir, nadie respira. Entonces, miren, señores, estas personas están quedándose solos. Tienen problemas diplomáticos con Panamá, tienen problemas diplomáticos ahora con España, porque quieren cortar relaciones con España, quieren cortar relaciones con el mundo. Y cada día están más solos y cada día están más débiles. No contaban con que en menos de 24 horas las actas iban a ser públicas. Pero ahora dijeron que eran falsas las actas. Bueno, pueden decir lo que quieran. También Sócrates los dijo. El arma de la persona que está perdiendo es la calumnia. Pero bueno, por favor, las actas están allí. Solamente vamos a mostrarlas. Pero bueno, vamos a darlo de un lado. No contaban con que este caballero iba a salir a hacer el trabajo que bien sabe hacer, que es el trabajo diplomático, cosa que no es nada fácil. Y por supuesto está María Corina Machado, la líder por antonomasia, metida en el país, y por supuesto también, por tercera vez en este triángulo, cerramos este triángulo, no ha decaído la moral en la oposición, porque es que la oposición es todo el país. Saquen esta cuenta. Ganamos 70-30, es lo que se estipula. Pero 70-30 ganaron las personas que pudieron votar, que ya estaban inscritas. Las personas jóvenes no pudieron votar. Las personas que estamos aquí en el exilio, 8 millones de venezolanos en el exilio. Con todas esas trabas, con todas esas imposibilidades, y salieron, no es que ganando, o mejor dicho, no es que salieron perdiendo los oficialistas por un margen estrecho. No. Pusiste todas las trabas del mundo. Impediste que los venezolanos del exilio votaron. Impediste de todas formas, y de todas formas fuiste goleado. Entonces, ¿quién está contigo? Que se supone que somos opositores, porque si no estuviésemos allá disfrutando del comunismo, ¿verdad? Esos 8 millones tampoco votaron. Miren, señores, y con todo y eso, las personas que están allá 70-30, con todas las trabas que puso el gobierno, pues mire, estos tipos no tienen gente. No solamente no tienen gente, no tienen moral, y ya se les cayó el aparato. Ahora dice una cosa para resumir que a mí me encantó, a mí me fascinó, y me recuerda que este tipo de dicharachos son muy propios de Bernardo Jurado. Oigan lo último que dice. A esto le agregamos una cosa, como todo el mundo puede sospechar: Nicolás Maduro morirá de cualquier cosa menos de inteligencia. Morirá de cualquier cosa menos de inteligencia. Cuando yo les he dicho aquí que le falta densidad testicular, y les he dicho, como dijera el caballero Bernardo Jurado, esa es una expresión que utilizaba mucho él. No, a este le falta densidad testicular para tomar esa decisión. Esa frase, el copyright, es de Bernardo Jurado. Y bueno, como todos sabemos, Nicolás Maduro morirá de cualquier cosa menos de inteligencia.